Qué lindo el video final, qué bendición fue recibirlo, qué bendición fue verlo. Me quedé maravillado, me quedé extasiado al ver a los chicos. Y debo decir dos cosas, miren, de toda la reunión, de toda la primera parte de la reunión que pudimos disfrutar recién. La primera, estoy maravillado de lo hermosa de la producción, de lo lindo de la transmisión, de cuántas cosas lindas, cuántas imágenes en la tele. No se hace solo eso, la verdad, debe haber costado mucho esfuerzo hacerlo. La verdad es que hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha dedicación y todos lo pudimos disfrutar. Así que fue lindísimo verlo, lindísimo. Lo segundo que les quiero decir es que me maravillaron los chicos, me encantaron los chicos. Qué bien que leían la palabra del Señor, con qué entonación, con qué énfasis. Inclusive, yo no sé si ustedes notaron, pero tienen una gran pasta de predicadores. Todos. Algunos inclusive hacían hasta algún truquito de predicador, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero más de uno tenía la Biblia en la mano, pero decía el texto de memoria. Y a veces los predicadores hacemos así, ¿eh? Tenemos la Biblia en la mano y decimos el versículo o el pasaje o las partes de memoria. Y sobre todo los que a veces nos cuesta leer las letras chiquititas, hacemos así con la Biblia y en realidad lo decimos de memoria. Y algunos de los chicos decían los textos de memoria, con la Biblia en la mano y una entonación. Así que debo decir que vamos a tener que esforzarnos los predicadores de la iglesia, porque tenemos muchos predicadores y predicadoras que van a hacer cosas hermosas para el Señor, no en el futuro, ahora, pronto, porque es el tiempo y el Señor nos muestra que cuando un nene abre su corazón al Señor Jesús como su Salvador, Dios lo hace su hijo y desde ahí el Señor lo comienza a usar. Así que chicos, el Señor tiene cosas lindas para hacer con ustedes ahora. Ahora, y nosotros ya lo hemos disfrutado. Así que Dios bendiga a nuestros chicos y también Dios bendiga a todos los que colaboraron en la preparación de los videos, del culto, del llamar, de tener la idea. Es maravilloso, es tan lindo, así que adelante, es hermoso. Y también es un llamado de atención para mí, porque apenas había aprendido a manejar el PowerPoint y les ponía algún versiculito ahí en la pantalla de la iglesia, y chau, tuvimos que dejar de ir al templo. Así que ahora voy a tener que hacer producciones aún mayores, ¿eh? Vamos a ver qué puedo aprender para hacer. Bueno, que Dios los bendiga. El Señor nos bendijo mucho en la cena. Por eso vamos a tener un tiempo de lectura, un tiempo devocional, algo de buscar en la palabra del Señor. Vamos a usar el mismo pasaje que usamos hoy para el tiempo devocional, Lucas capítulo 24. Pero antes venía a mi corazón el pasaje donde el apóstol Pablo decía: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, lo partió y después les dio el vino, le dijo: este es mi cuerpo, esta es la copa que representa mi sangre. Pero el Señor Jesús dijo: cada vez que bebiereis esta copa, que comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hermanos, estemos en el templo, estemos en casa, sea cual fuere el lugar donde estemos, estamos anunciando que el Señor Jesús murió por nosotros, que el Señor Jesús limpió nuestros pecados y que la salvación del Señor Jesús está disponible para todo el que crea. Hoy hemos anunciado que el Señor Jesús murió para salvar la vida de toda la humanidad y la nuestra. Pero también anunciamos que el Señor Jesús viene. En este último tiempo se está hablando mucho y decimos: viene el Señor, está pasando cosas, viene el Señor. Pues bien, nuestro compromiso es anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y es maravilloso porque el Señor Jesús viene. El Señor Jesús nos viene a buscar, porque el Señor Jesús nos ama. Y no solo prometió estar con nosotros ahora que se fue al cielo, Él está con nosotros, sino que además camina con nosotros. Y sobre esto vamos a hablar. Lucas 24, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Una hermosa lectura que solemos predicar en estas fechas. Habla del camino a Emaús. Y yo te voy a invitar a que la leas conmigo.
Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, unos 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estás tristes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto pasó. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, antes de que amanezca, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y el Señor hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Se hace tarde y el día ya ha declinado. El Señor Jesús entonces entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Él en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los que se iban, contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Yo le ponía a este mensaje el título Fuego se apaga con fuego. Veíamos que la angustia y la desesperanza que tenían estos dos muchachos, estos dos hombres, era como un fuego, y es como un fuego la preocupación que quema nuestra mente a veces. ¿No te pasó? ¿No te pasó estar preocupado? ¿No te pasó estar angustiado? ¿No te pasó estar con pensamientos que te agobiaban, que te despertaban en la mitad de la noche? Y ahora en este tiempo de reclusión, de estar en casa, de estar apartados de los demás, de por ahí no estar en tus hábitos naturales, en tus actividades naturales, de estar preocupado y que tu cabeza se ponga a pensar. Y cuando vemos estas cosas, la preocupación, la angustia, la desilusión, el pensamiento, es como un fuego en nuestro interior. Y nos quema, nos ciega. Y dice la palabra que esto le pasaba a los discípulos, esto le pasaba a Cleofas y al otro, que no sabemos el nombre, solo sabemos uno. Dice la palabra del Señor que hablaban y discutían entre sí de todas las cosas que habían pasado. Evidentemente había un tipo de fuego en su corazón, había una preocupación, había una angustia, había una desilusión que los había hecho volver atrás, los había hecho irse, los había hecho dejar la comunión, los había hecho dejar donde estaban los demás y habían decidido irse, volver atrás, volver a lo de siempre. Estaban desilusionados, estaban molestos y empezaron a irse, pero mientras se iban, dice la palabra, que venían discutiendo entre sí. Discutiendo entre sí. Y a veces pasa, ¿no? Lo que había pasado en los últimos 7 días los tenía confundidísimos. Ellos veían un Señor Jesús que caminaba, un Señor Jesús que predicaba, un Señor Jesús que sanaba enfermos.
y de golpe veían a su esperanza colgada en la cruz. Veían al Señor Jesús puesto en la tumba y se desanimaron. Tanto se había apoderado de ellos la situación que estaban ciegos en el camino. Y yo no sé si te pasó, pero muchas veces la preocupación, muchas veces el temor, muchas veces la angustia, muchas veces el no saber qué es lo que va a pasar, nos ciega, no nos deja ver. Y fíjate lo que dice la palabra, lo que dice este relato. Dice la Biblia que el Señor Jesús se acercó. Yo no sé si a veces notás cuando vas por la calle que alguien camina demasiado cerca o que alguien hace el mismo camino que vos. Pero dice la palabra que el Señor Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y ellos caminaban y discutían y peleaban y recordaban cosas. Y el Señor Jesús caminaba con ellos. Y ellos no lo notaban. No lo notaban. Tanto se había apoderado de ellos la situación que sus ojos estaban cegados. Cegados por la preocupación, cegados por la angustia, cegados por la desilusión, cegados por el no saber qué iba a pasar. Ellos no veían que el Señor Jesús caminaba con ellos. Su mirada estaba tan enfocada en ellos y en sus sensaciones que no veían al Señor Jesús caminando con ellos. Y esta mañana yo te pregunto, hermano, ¿dónde está enfocada nuestra mirada? Durante la semana, ¿dónde te enfocás? ¿Estamos enfocándonos en lo que está pasando? ¿Estamos poniendo nuestra mirada demasiado en los noticieros, demasiado en los anuncios, demasiado en las expectativas de las medidas? ¿O estamos poniendo nuestra mirada en las promesas del Señor Jesús? El Señor Jesús dijo: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". La palabra del Señor nos dice que estos discípulos tenían su mirada puesta en las circunstancias completamente. Tanto estaba su mirada puesta en las circunstancias que no veían que el Señor Jesús caminaba al lado de ellos. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que aunque su mirada no estaba puesta en el Señor Jesús que caminaba al lado de ellos, el Señor Jesús los buscó, el Señor Jesús se acercó y el Señor Jesús sí caminaba al lado de estos dos discípulos. El Señor es bueno, hermano, el Señor está sobre vos, su mirada está sobre vos, su mirada está sobre nuestro corazón, su mirada está sobre nuestro pensamiento, su mirada está sobre nuestros problemas, su mirada está sobre aquello que te angustia. Cuando enfocamos nuestra mirada solamente en los problemas, estos nos abruman, nos ciegan, se hacen el centro de nuestra conversación. ¿No te ha pasado a veces que te encontrás hablando siempre de lo mismo? Que estás enfrentando una dificultad y tu conversación es monótona, tu conversación es siempre sobre el mismo. Te levantás y hablas sobre eso, te acostás, hablas sobre eso, en la mesa hablas sobre eso y no estás pensando. Los problemas nos abruman y se hacen el centro. Nos roban la alegría, nos roban la seguridad, nos roban la esperanza. Pero quiero decirte, hermano, que así como el Señor comenzó a caminar con estos dos, el Señor está caminando al lado tuyo ahora. Por eso hoy quiero invitarte a que pongas tu mirada en el Señor Jesús. En este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la mirada del mundo está puesta en las estadísticas, está puesta en los números, está puesta en la economía, está puesta en cuántos enfermos hay, hoy quiero invitarte a poner tu mirada en el Señor Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesús se acercó a ellos y comenzó a trabajar en ellos. ¿Cómo trabajaba el Señor Jesús? Ahondando en sus corazones, centrándose en sus mentes, en lo que les pasaba. Dice el Señor Jesús que empezó a acercarse y les dijo el Señor Jesús: ¿de qué están hablando, muchachos? ¿Qué pláticas son estas que tienen? ¿Qué es lo que los tiene tan preocupados? ¿Por qué están tristes? El Señor Jesús empieza a indagar en su corazón. Qué increíble, qué maravilloso, ¿no? Qué bueno. El Señor Jesús no quiere una relación superficial con vos. El Señor Jesús no solamente anda por ahí, revolotea cerca. El Señor Jesús camina con vos. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús empieza a trabajar en el corazón de Cleofas y del otro discípulo. Y no solo camina con ellos acompañándolos, sino que quiere intervenir en su vida. Quiere meter la cuchara. Quiere
saber, quiere corregir, quiere meter mano, quiere hacer lo que hace falta. Y les dice, ¿de qué están hablando, muchachos? ¿Qué es lo que lo tiene triste? ¿Qué pláticas son esas? Y ellos empiezan a hablar. Primero es como que se indigna, le dicen, ¿sos vos acaso el único que no sabe lo que pasó? ¿No sabés lo que pasó? ¿Sos el único extranjero que ha ido a Jerusalén? Porque era un tiempo que iban extranjeros a Jerusalén, iban en tiempo a adorar, a la Pascua, al templo. Y dice, ¿sos el único que estuvo por ahí y no sabe lo que pasó? Y empiezan a hablar del Señor Jesús. Dice, lo que pasó con el Señor Jesús, el profeta nazareno, que hizo milagros y Dios lo respaldó. Y dicen algo que es clave, ¿no? Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a ser, el que a traer libertad a Israel. Esperábamos, tienen la esperanza puesta en el pasado. Y empiezan a hablar de ellos, ¿no? Y de otros, de experiencias de otros. Dice, mirá, algunas mujeres nos enteramos que lo fueron a ver temprano y no estaba, y que los ángeles les dijeron que Él había resucitado. Y también escuchamos que había aparecido a Pedro. Ellos estaban hablando de experiencias de otros. Ellos sabían de las experiencias de los demás, las habían escuchado, no una, sino varias veces. Escucharon que otros fueron testigos de la resurrección del Señor. Pero ¿sabés lo que les pasaba a estos dos? No habían experimentado ellos mismos lo que Dios podía hacer en su vida. Ellos estaban hablando de experiencias de terceros. Por eso su esperanza estaba en el pasado. Dice, nosotros esperábamos que Él habría de ser. Otros lo vieron, otros fueron, otros vinieron con esto, otros vinieron con esta noticia. Nosotros nos estamos yendo a Emaús. Escuchamos sí, lo que Dios hizo en otro, pero nos estábamos yendo a Emaús. Y hermano, a veces esta es nuestra experiencia en el encuentro con Dios también. A veces escuchamos las cosas que Dios hace en los demás. Escuchamos testimonios de los que Dios hace en la vida de otros. Y termina nuestro tiempo de encuentro y volvemos a Emaús. Pero la palabra de Dios hoy te está invitando, el Señor hoy te está invitando a través de todo lo que vimos, a través de la mesa que participamos, a través de revivir el sacrificio del Señor en la cruz y anunciarlo con la cena. El Señor te está invitando a que lo dejes actuar en tu vida, a que la experiencia ya no sea la experiencia de otro, a que la experiencia sea tuya. El Señor les dijo, ¿qué cosas pasaron? Y ellos le contaron del Señor, le contaron lo que había pasado. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús decide intervenir a fondo. Y yo te pregunto esta mañana, ¿querés que el Señor Jesús también intervenga a fondo en tu vida? ¿Querés que el Señor Jesús pueda operar en tu corazón? ¿Pueda intervenir en tu corazón? Tenés que dejar que el Señor entre a tu corazón, que el Señor meta la cuchara, que el Señor tome las riendas de tu corazón. Hoy éramos desafiados a dejar que el Señor Jesús sepa nuestras cosas, que Él conozca nuestras cargas. El Señor Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Ellos ya habían escuchado. Ellos ya habían escuchado lo que había pasado, pero no lo creían, porque no lo habían experimentado. Y para poder experimentarlo es necesario que dejes que el Señor Jesús tome el control, que abras el corazón al Señor Jesús y le cuentes lo que te angustia, le cuentes lo que te preocupa, le cuentes lo que te pasa. El Señor Jesús empieza a preguntarles. Y estos dos comienzan a hablar, empiezan a contar, abren su corazón al Señor Jesús. Hoy hay cosas que te preocupan, hoy te invito a que no lo dejes pasar, no pierdas la oportunidad y puedas abrir tu corazón al Señor Jesús. Ellos dos empezaron a contar lo que les pasaba, empezaron a contar lo que habían visto, empezaron a contar lo que habían escuchado y empezaron a contar su desilusión. Nosotros esperábamos que, y el Señor Jesús toma la autoridad que ellos le dieron y les dice, oh insensatos, para creer lo que ustedes ya sabían, para creer lo que ya pasó.
El Señor Jesús trae la cura para su temor, para sus dudas, para su desilusión. ¿Y sabes dónde estaba la salida? La salida estaba en su palabra. Dice la Biblia que comenzando desde los profetas y por todas las escrituras, les empezó a contar todas las cosas que de él decían. Se cree que el Señor Jesús centró su mensaje a estos dos en Isaías 53, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice la palabra del Señor: él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. El Señor Jesús les habló de él. Les recordó que ellos ya habían escuchado que era necesario que Él sea entregado en la cruz, que Él sea traicionado y que fuera entregado y que fuera crucificado y que resucita el tercer día. Y cuando ellos empiezan a poner su mira no en sus problemas, sino en el Señor Jesús, empiezan a recordar y algo se empieza a encender en su corazón. Ya no se encendía la bronca, ya no se encendía la desilusión, ya no se encendía el temor, ya no se encendían las dudas, sino se encendía un fuego que solo habían escuchado, solo habían sentido cuando estaban con el Señor Jesús. Y el Señor les dice: yo vine a llevar todas sus enfermedades, todo lo que los angustia, lo que les hace mal a su corazón, vine a llevármelo, vine a sufrir sus dolores. Y hermano, esta mañana yo quiero invitarte a que puedas contarle al Señor Jesús aquello que te duele, aquello que te hace mal, aquello que te preocupa. Porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesús vino a tomarlo y llevarlo con Él. Dice la palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él vino a traernos paz. Él vino a darnos paz con Dios, vino a traer paz a nuestro corazón. Él ya lo hizo por nosotros y fue abriendo así el corazón de estos discípulos. Fue alimentando así la esperanza en el corazón de Cleofas y su amigo. Y ellos empezaron a sentir que otro fuego ardía en su corazón. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y se llevará las iniquidades de ellos. El Señor ya puso su vida por nosotros. Y el linaje que el Señor hoy quiere ver es tu vida transformada. Sos vos, soy yo. Vos sos el fruto de la aflicción del Señor, tu vida cambiada, tu vida con la paz que el Señor te puede dar. La palabra de Dios nos dice que cuando ellos abrieron su corazón delante del Señor, el Señor comenzó a actuar en su vida de forma sobrenatural. Y dice la palabra que un fuego especial empezó a ver en su corazón. Tanto cambió su corazón que ellos empezaron a sentir un fuego especial. Ellos empezaron a sentir algo distinto, algo sobrenatural, una paz, un fuego que nunca antes habían sentido. Lo invitan al Señor Jesús a pasar. Ellos le dicen: no te vayas, vení con nosotros. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Llegaron hacia donde iban y el Señor Jesús les dice: sigo camino. Pero dice la palabra que ellos estaban tan deseosos de estar con Él que le dijeron: no te vayas, Señor, quédate con nosotros. ¿Y sabés qué hizo el Señor? El Señor se quedó con ellos. Y dice la palabra que se sentó a la mesa, partió el pan, y cuando Él parte el pan, los discípulos lo reconocen. ¡Qué maravilla! Ellos se dan cuenta quién es Él. Lo reconocen. El encuentro con el Señor Jesús cambió la dirección del viento.
Antes iban a Emaús, pero cuando ellos se dieron cuenta todo lo que pasaba, cuando ellos dejaron intervenir al Señor en su vida, ellos dieron media vuelta y se fueron a Jerusalén. El Señor Jesús, cuando ellos se dan cuenta, desaparece. Y ellos dicen, ardía nuestro corazón. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él abría la palabra, cuando Él nos explicaba? Cuando Él partió el pan. Hermano, ellos antes estaban atrapados por el fuego del temor, atrapados por el fuego de la duda, atrapados por el fuego del desencanto. Pero ahora un nuevo fuego ardía en su corazón. Era el fuego de la seguridad de saber que el Señor Jesús camina al lado de ellos. ¿Hay dudas en tu corazón esta mañana? ¿Hay temores en tu corazón esta mañana? ¿Hay incertidumbre por lo que va a pasar, por el futuro en tu corazón esta mañana? Hoy te invito a presentarte delante del Señor, a que podamos abrir nuestro corazón delante del Señor y contarle y decirle, el Señor camina al lado nuestro. Más adelante el Señor les diría, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos tiempos, en tiempos de estar en casa, en tiempos de reclusión, en tiempos de aislamiento, en tiempos de dudas, en tiempos de incertidumbre, el Señor también camina al lado nuestro. El Señor hoy también quiere intervenir en tu corazón. El Señor también hoy quiere conocer lo que te pasa, quiere conocer lo que temes, quiere conocer lo que te abruma y quiere traerte paz. Vamos a orar esta mañana. Y yo voy a invitarte a que puedas reconocer al Señor Jesús caminando tuyo y puedas abrir tu corazón al Señor Jesús y contarle aquellas cosas que están trayendo cargas a tu vida. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Señor Jesús, te queremos dar gracias porque podemos reconocerte caminando al lado nuestro en este tiempo. Podemos verte en medio de las situaciones dolorosas, podemos verte en medio de la incertidumbre, podemos verte en medio de nuestros temores para traernos paz. Y hoy quiero pedirte, Señor, que tú estás trayendo paz, estés trayendo consuelo, estés trayendo ánimo, estés trayendo seguridad a la vida de cada hermano, a la vida de cada amigo que está viendo hoy esta transmisión con nosotros. Oh Señor, hoy participamos juntos del pan, participamos juntos del vino, anunciamos al mundo que el Señor Jesús murió por nosotros para llevar todas nuestras cargas, todos nuestros temores y todas nuestras enfermedades, pero también lo hacemos hasta que Él venga. Y hoy sabemos que Él camina al lado nuestro, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, hoy quiero invitarte a que podamos continuar en este espíritu de recordar el Señor, de pensar en el Señor, de poder confiar en el Señor todas las cosas que nos cargan, que nos preocupan, porque el Señor, así como caminó con los discípulos a Emaús, también camina al lado tuyo y también está con vos en casa en este momento. Recordá su palabra, recordá sus promesas, el Señor Jesús está con nosotros. Vamos a despedirnos ahora hasta el miércoles. El próximo miércoles, 19:30 horas, tenemos nuestra reunión de oración. Vamos a estar juntos teniendo un tiempo especial de palabra y de compartir nuestras cargas. Y te invito a que aprovechemos el tiempo que queda del domingo a poder saludarnos entre nosotros, a poder llamarnos entre nosotros, mandarnos mensajitos y poder disfrutar de lo que es el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga. El miércoles nos vemos, pero antes nos vamos a estar saludando y charlando y que el WhatsApp funcione. Que Dios te bendiga.